buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Siempre agradecidísimo con el Padre por el privilegio que nos da de servirle a través de la disertación de la palabra. Hoy es jueves y, como es costumbre, martes y jueves, nos reunimos a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, para continuar con el desarrollo de un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. De eso estamos conversando todos los martes y jueves a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado Una gran cima. Cima con S es un espacio en el cual es muy profundo, difícil de poder atravesar. Eso es una cima. Pero cima con C es una montaña, por eso de lo que estamos hablando es de un espacio donde no le permite al que está de un lado o del otro cruzarse entre sí. Vamos a estar entonces dándole continuidad a el tema que iniciamos el martes anterior en cuanto al relato de Lucas capítulo 16, en el cual Jesús corre el velo y nos cuenta qué es lo que está sucediendo hacia el otro lado donde se encuentran los muertos, el cual hemos concluido que los muertos están más vivos que nunca. Eso es algo muy importante que tiene que quedarnos claro, pero bueno, ¿y será que están todos los muertos revueltos? Hay muertos justos y muertos injustos, que en la tierra, en esta vida, estuvieron revueltos como el trigo y la cizaña. Pero Jesús nos enseña en Lucas 16 que a partir de la muerte, los occisos, los fallecidos, son separados para siempre, jamás, en dos grandes grupos. Ya vamos a seguir abordando el tema. Es muy importante que leamos Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, que dice: cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Si bien es cierto, en este mundo estamos revueltos los buenos y los no tan buenos, hermano y hermana, para el Señor, Él tiene claramente definido quiénes son sus hijos y quiénes no lo son. En este mundo, aunque todos se parezcan, quiere decir que para el Señor no es así. Dios sabe quiénes van a heredar el reino de los cielos y quiénes van a heredar el lago de fuego. Es muy importante tener claro en cuál de esos dos grupos nos encontramos usted y yo. Volvemos una vez más al relato de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, el cual es un relato real, no es una parábola, no es un cuento, no es ciencia ficción, es Jesús corriendo el velo y demostrando que los muertos justos e injustos están más vivos que nunca y totalmente separados en dos grandes grupos. Hay algo que divide a los buenos de los malos después que han partido de este mundo. Y es una gran cima. Hay un espacio que no les permite a uno u otros cruzar de un lado hacia el otro lado, como decíamos anteriormente. La muerte no es una extinción de la vida. La muerte lo que hace es una separación del cuerpo humano, de ese estuche que usted ve en el espejo, y de el alma. Esa es una separación temporal, porque luego los elementos serán reunidos cuando el Señor llame al ser humano ante la comparecencia del juicio del gran trono blanco. Pero lo que sí hace la muerte es separar a los justos de los injustos. Nunca más volverá a tener contacto la maldad y la bondad.
Eso la Biblia también lo establece claramente. El rico ha muerto, Lázaro también ha muerto, el rico se encuentra en tormento, Lázaro está acompañando a Abraham donde Abraham se encuentra hasta ese momento, porque luego vamos a hablar de que la situación del lugar de consuelo de los muertos justos cambia radicalmente. Hasta ese momento, Lázaro se encuentra en lo que se conocía hasta ese entonces como el seno de Abraham. El rico está desesperado, el rico quiere una gota de agua, el rico quiere una cucharada de misericordia, el rico está muy arrepentido de la vida que vivió mientras estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, hermano y hermana, en el infierno no hay misericordia. La gracia inmerecida del cielo no llega hasta el infierno. Ya no hay posibilidad alguna de poder salir de esa prisión y ser trasladado a la vida eterna. No hay arrepentimiento que valga. Lo que no se hizo en vida, no se hizo. En el momento de exhalar, en el momento en que nos damos la última bocanada de aire, ahí se acabó toda posibilidad de cambiar la situación. Ahora, el rico está muy desesperado, le habla a Abraham y Abraham entonces le contesta ante su petitoria, dice Lucas capítulo 16, versículo 25 y 26. Pero Abraham le respondió, hijo, recuerda, vean qué interesante esa expresión, recuerda, quiere decir que el rico tiene clara conciencia de la situación en la que se encuentra. Abraham lo está invitando a revisar dentro del banco de memoria que cuando ellos vivían, a usted, el rico, le iba muy bien, pero a Lázaro le iba muy mal. Ahora los papeles se han invertido. Ahora a Lázaro le toca recibir consuelo aquí y a ti te toca sufrir. Además, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo y nadie puede venir de allá para acá ni ir de aquí para allá. Es imposible poder cambiar la condición en la que se encuentra la persona una vez que fallece. Y no le podemos mentir a nadie, no le podemos crear faltas expectativas o faltas esperanzas a una persona que, habiendo rechazado a Dios, todo el mundo presuma que después de muerto la situación le va a cambiar para bien. Hermano y hermana, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:7, lo que se siembra, eso se cosecha. Si yo en este mundo siembro maldad y pecado, iré al otro lado, en este caso al infierno, a recibir mi cosecha. Caso contrario, si yo en este mundo sembré santidad, sembré servicio, sembré amor al prójimo, sembré agrado al Padre, esa siembra me generará una cosecha una vez que yo parta de este mundo. Es tan claro como a mí me habla la Biblia. No podemos mentirle a las personas que después de fallecidas podemos hacer algo por ellas. Lo que no se hizo en vida, nadie, absolutamente nadie, ni el mismo Dios lo va a cambiar. Vean lo que Abraham le está diciendo al rico. Usted en vida la pasó muy bien, hizo lo que le dio la gana, comía, la pasaba muy bien. Había una persona que vivía exactamente en la puerta de su casa, toda andrajosa, toda enferma, maloliente, con mucha hambre, y usted nunca se dignó en hacer nada por esa persona. Bueno, vean qué interesante. Ahora los papeles se van a cambiar. El que sufría en la tierra ahora va a gozar del cielo, y el que la pasaba bonito en la tierra ahora le va a cambiar totalmente la situación y va a tener que sufrir. Por eso el rico tiene una clara conciencia de la situación en la que se encuentra cuando Abraham le dice, recuerde, el rico tiene una necesidad, porque en el infierno todos los que están ahí tienen muchas necesidades. El problema es que nada ni nadie las puede suplir. Una mísera o miserable gota de agua no llega al infierno. Por eso es tan importante que el mendigo, el que podía ayudar y no ayudó,
ahora se convierte en un mendigo. Por eso es muy importante que quede claro que esa gran cima lo que hace es separar el bien y el mal. Lázaro y el rico nunca más van a poder reencontrarse, nunca más van a poder conversar, no podrá pasar uno del otro lado, no podrá Lázaro ayudarle en nada al rico para paliar su tétrica y horrenda situación. El rico tendrá que vivir por la eternidad. A esas alturas podríamos decir que ya lleva 2000 años sufriendo mañana, tarde y noche, y absolutamente nada desde entonces ha cambiado ni va a cambiar. Por eso es tan importante lo que estamos hablando en esta noche, teniendo la total claridad que una vez que la persona muere, la muerte no extingue la vida. La muerte corta las acciones, palabras y pensamientos, e inmediatamente se hace un balance de acciones, palabras y pensamientos, valga la redundancia, y se determina cuál será el estado postrer en la eternidad de ese ser humano. Buenos y malos en este mundo estamos revueltos como el trigo y la cizaña. A partir de la muerte, los grupos se hacen dos grandes grupos: muertos justos, muertos injustos, muertos justos consolados, muertos injustos atormentados. Eso es así de simple, lo quiera creer el mundo allá afuera o no lo quiera creer. El mundo no entiende que el concepto de separación es algo que definitivamente Dios tiene muy en cuenta. Desde inicios de la historia humana, cuando vemos a un Caín, cuando vemos a un Abel, dos hermanos, hijos de los mismos padres, salieron de un mismo vientre. Sin embargo, eran dos personas muy diferentes, uno agradando a Dios, otro convirtiéndose en un asesino. Vean la separación desde donde inicia. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, encontramos a un libro que se llama el libro de la vida del Cordero, que claramente hace una separación de salvos y no salvos. ¿Y cómo la hace? Muy fácil. En el libro de la vida solo están anotados los nombres de los justificados por Dios. Ahí no hay personas buenas hijas, ahí no hay buenos vecinos, ahí no hay los que entregaron sus diezmos y sus dineros al ministerio, ahí no van a estar los que siempre hacían buenas obras, ahí van a estar los que sean justificados por Dios. Dicho de otro modo, el que no aparezca en el libro de la vida por defecto se entiende y se clarifica que es un candidato para ser lanzado al lago de fuego. El libro de la vida, al final de la historia humana, va a separar los buenos de los malos. Por eso ese concepto de separación aparece a lo largo y ancho de la Biblia. El trato de Dios no es el mismo para el bueno y para el malo. El Señor sabe quién es quién. Aunque usted y yo podamos mentirle, al Señor, si usted y yo podemos mentirnos entre nosotros, a Dios no le vamos a poder mentir nunca. Esa respuesta que le da Abraham al rico tuvo que haber calado muy profundamente en el ser de este hombre. Definitivamente él ya entiende, está consciente de su necesidad y a la misma vez tiene clara la respuesta de Abraham de que no hay nada que se pueda hacer para favorecer en algo o para paliar el tormento que los impíos están viviendo en ese momento en el infierno. El rico lo tiene totalmente claro. Entonces ahora lo que el rico hace, teniendo la claridad de que no puede hacer nada, se puede hacer por él mismo, entonces ahora recuerda que en el mundo de los vivos él tiene personas conocidas a las cuales él nunca quisieran que vaya a ese lugar donde él se encuentra. Y es ahí donde el rico le hace una petitoria al patriarca y le dice: Padre Abraham, entonces yo te suplico que mandes a Lázaro para que avise a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le replicó: ellos ya tienen a Moisés y a los profetas,
que les hagan caso. Nadie, absolutamente nadie, que haya partido de este mundo, que haya sido declarado fallecido, que haya dejado de respirar, es una mentira y una falacia creer que las personas vuelven. Nadie vuelve del otro lado, de la otra dimensión desconocida para el vivo, para decirnos a usted y a mí qué hay en ese otro lado. El rico pretende que Lázaro sea enviado como un mensajero del más allá hacia los familiares vivos de ese hombre, porque él no quiere que sus familiares lleguen al lugar de tormento donde él se encuentra. Abraham le dice, eso es imposible. Ellos tienen a Moisés y tienen a los profetas. Lo que Abraham está diciendo, ellos tienen la ley, ahí hay discípulos, ahí hay apóstoles, ahí hay predicadores, está la palabra del Señor. Si el ser humano que está con vida no la quiere creer, hermano y hermana, nada ni nadie que venga del otro lado podrá hacerle cambiar de parecer. Por eso es importante que la vida es la que determina el destino eterno. Una vez que la persona muere, no hay nada que hacer por el fallecido. El hombre no ve ninguna posibilidad por él, ahora intenta algo por su familia. Sin embargo, Abraham le dice, es imposible. Nadie de aquí va a ir donde los vivos a predicarles ni evangelizarles. Alguien decía que si los muertos que están en el infierno, más vivos que nunca, vinieran a este planeta, si se le permitiera a un impío salir del infierno y venir a esta tierra, se convertiría en el mejor predicador de toda la historia, porque tiene la conciencia clara de lo que está sucediendo en el otro lado. Sin embargo, usted y yo sabemos que aunque venga alguien del más allá, nadie le va a creer, porque el hombre que ha decidido cerrar su corazón a Dios, absolutamente nada lo va a hacer cambiar en su posición. Ese nivel de conciencia que tiene el rico en el infierno es muy serio, es muy claro. El hombre en el infierno tiene lo que se llama reconocimiento. Él puede reconocer quién es Lázaro, se acuerda de Lázaro, ve a este hombre sentado a la par de Abraham y lo llama por su nombre. También en el infierno las personas tienen deseos que nunca van a poder ser saciados, como la gota de agua miserable que le está pidiendo el rico a el padre Abraham. Tienen memoria. Él se acuerda de su familia, se acuerda que tiene hermanos. Por eso las personas que están siendo atormentadas en este momento tienen una total lucidez, una total claridad. Se acuerdan de lo que fueron en vida, saben por qué están en el infierno, están constantemente recordando a las personas con las que convivieron, deseando que muchos que odian los estén acompañando en ese momento. Ellos tienen exactamente una claridad muy diáfana de lo que les está pasando. Por eso, presumir que el muerto al hoyo, el vivo al bollo, eso no es verdad. Presumir que la persona una vez que muere se desintegra, que la persona que una vez que muere se duerme y ya no tiene conciencia de nada, a mí Jesús en este relato me dice totalmente lo contrario. Ahora en Lucas 16, versículo 30, el hombre rico entonces ahora le dice al padre Abraham, no les van a hacer caso, hablando de los profetas, hablando de los discípulos, hablando de la ley escrita. Nadie va a hacer caso, padre Abraham. Pero si algún muerto va desde aquí y se les presentan, entonces sí se van a arrepentir. Vea qué interesante esa expresión del rico. El rico desearía salir de esa prisión en la que se encuentra, volver otra vez a esta dimensión de los vivos y se convertiría en uno de los más grandes apóstoles de toda la historia humana. Esa es la presunción de él. Pero vean qué interesante la respuesta de Abraham. Abraham le dice, vea, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco le van a hacer caso a alguien que se levante de entre los muertos. Y qué interesante esa última expresión de Abraham, porque
Hubo alguien que se levantó de los muertos. Ha habido una sola persona que ha regresado del más allá y que hoy vive para siempre y que aunque lo prediquemos, aunque lo presentemos, muchas personas allá afuera no le quieren creer. Y estamos hablando de Jesús. Él fue, Él vino, lo predicamos y estamos totalmente claros que el 100% de la humanidad no lo va a recibir como ese rico presumía que podía suceder, que los muertos volviendo del infierno podían tratar de hacer algo al respecto por los que están vivos de ese lado para que no lleguen a ese lugar de horrores. Por eso es tan importante recordarle, reiterarle, ser incisivo. Y no sé si me está llamando majadero en esta tarde noche, que no debemos demorar nuestra decisión por Cristo mientras estemos con vida, porque una vez que ya partamos de este mundo, ya está clarificado cuál va a ser nuestro destino eterno. Mientras hay vida, hay esperanza. Con este tema de este relato, quiero también volver a ser incisivo, que ese relato no es una parábola. Jesús no llama a esa historia en ningún lugar como una parábola, un cuentito o una narración para traer una verdad bíblica y hacerla más comprensible. Jesús está hablando de una cruda realidad para el malo y de una bendita realidad para el bueno, al cual Dios le da esperanza de que de una vez que la persona justa muere, inmediatamente pasa a ser consolado. Este relato también es muy importante porque si usted diferencia las 40 y tantas parábolas que hay en los evangelios, esa es el único relato que no es parábola donde se mencionan los nombres de los personajes. En las parábolas de Jesús, el Señor no menciona a ninguno de los personajes de sus cuentos por nombre. En este caso, sí lo hace. Por eso es tan importante entender la diferencia entre lo que es una parábola y este relato. Recuerden que las parábolas giran todas alrededor del reino de los cielos. Este relato de lo que me está hablando es de la vida eterna a la cual la persona accesa una vez que fallece. Yo quiero terminar este apartado de el relato claro en cuanto a qué hay después de la muerte con 15 conclusiones que Jesús nos da de valga la redundancia, de este relato en cuanto a lo que hay del otro lado de la dimensión de los vivos. En primer lugar, Jesús demuestra que todos los muertos, tanto justos como injustos, están muertos para los vivos. El muerto no tiene conciencia de lo que está pasando en este lado, en esa dimensión de los vivos. El muerto tiene conciencia de la situación en la que se encuentra, sea buena o no sea tan buena. Pero aunque el muerto esté muerto para el vivo, el muerto está más vivo que nunca. Esa es la primera conclusión que tenemos que tener clara en cuanto a la situación de las personas una vez que fallecen. Jesús también nos decía, como segunda conclusión, que una vez que el justo parte de este mundo, inmediatamente hay ángeles que lo escoltan directamente a la presencia de Dios y es consolado. No es igual la muerte de un justo a la muerte de un injusto. Dios no va a tratar de la misma manera al bueno y al malo. Al malo simplemente lo lanza al infierno a ser atormentado a partir del momento en que exhala, pero el justo en el momento de morir, el Señor se toma todo el tiempo de enviarle una comitiva de ángeles para ser llevada a esa persona ante su presencia. Debe ser una situación muy hermosa, debe ser algo totalmente indescriptible, porque si Dios lo hizo con Lázaro, Dios lo va a hacer con usted el día que usted
aparta de este mundo. En tercer lugar, al morir, inmediatamente Jesús revela que el rico es atormentado y que su condición no puede ser remediada ni por nada ni por nadie. Lo cuarto que concluimos con este relato de Jesús en cuanto a la dimensión desconocida para el vivo, hermano y hermana, es que en el infierno los impíos en ese momento gritan, anhelan, desean fervorosamente un poco de misericordia para paliar la tétrica situación en la que se encuentran. Sin embargo, eso es imposible. No hay gracia, no hay misericordia, no hay posibilidad de aliviar su paupérrima condición. Lo quinto, que también es importante que tenemos que aprender de este relato de Lucas 16, es que después de la muerte, justos e injustos, ovejas, cabritos, derecha, izquierda, van a quedar totalmente separados por toda la eternidad. Por eso, para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual, quiero que quede claramente y gráficamente hasta este momento que Jesús nos está relatando el abismo que hay entre las almas de los muertos justos, que hasta ese entonces eran consolados en el seno o en el paraíso, versus las almas de los muertos injustos que están siendo atormentados. Por eso la sesión de esta tarde-noche la hemos titulado Una gran cima. Hay un abismo que no permite a unos y a otros poder estarse conectando. Los que están en el infierno no tienen idea de lo que está sucediendo delante de la presencia de Dios, como los que están en el cielo no tienen idea de lo que está sucediendo en el infierno. Hay un sexto punto, conclusión, en cuanto a este relato de Jesús, que es muy importante, y es que los muertos injustos quedan eternamente separados de Dios. Dios no puede tener coinonía con la maldad. Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con la corrupción, con el pecado. Por tanto, esas personas que son pecadoras, que están encerradas, incluyendo los seres celestiales, los demonios y Satanás, que también va a ser inquilino del lago de fuego, van a quedar separadas de Dios para siempre, jamás. La séptima conclusión es que los muertos justos están conscientes de su estado, de la misma manera como los muertos justos también están conscientes de su estado. El rico, lo vimos ahora, los muertos injustos no pierden la memoria. Ellos recuerdan, hermano y hermana, las personas con las que se relacionaban. El mismo grado de conciencia que tiene el impío que está siendo atormentado, el mismo grado de conciencia lo tiene el justo. La persona que ha muerto con Cristo sabe, hermano y hermana, la condición en la que se encuentra y tiene claro también el por qué está en este momento en el lugar en el que está. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Estamos hablando de los muertos justos que han partido de este mundo y que en ese momento están consolados. Ellos le hacen a Dios un reclamo. Ellos le hacen a Dios una consulta. Con fuerte voz le dicen: Dios Todopoderoso, tú eres santo y siempre dice la verdad. Ese acontecimiento está sucediendo en el cielo. Le hacen una pregunta al Creador: ¿cuándo te vengarás de los que nos mataron? ¿Cuándo los castigarás? Vean qué interesante. Ahora tengo la otra cara de la moneda. Así como tenía a un rico, un impío en el infierno, no está en el infierno por rico,
está en el infierno por malvado. Tengo a un impío implorando misericordia con clara conciencia de su situación. Tengo también a hombres y mujeres que en ese momento están consolados, pero que tienen la claridad de que murieron por la causa de Cristo y están apelando a la venganza divina de aquellas personas que les asesinaron, aquellas personas que les trataron cruelmente. Vean qué interesante ese grado de conciencia que tiene la persona que ha muerto indistintamente en uno de los dos lugares donde se encuentre. La novena conclusión que sacamos de este relato de Jesús también es interesante, que el justo puede ver al justo cuando está siendo consolado. Por lo menos pudimos observar a un Lázaro, a un rico, viendo a Lázaro en el seno de Abraham, viendo a un Lázaro en una condición totalmente diferente a la terrenal, a la cual el rico quisiera accesar, pero ya es imposible. Por toda la eternidad eso no va a cambiar. También la situación del rico no es una figura del estado final de juicio. Recordemos que el infierno es una zona de tormento prejuicio ante el gran trono blanco. Es una prisión temporal. Desde el momento en que la persona muere es atormentada, eso es claro, pero no es su lugar final de tormento. El lugar final de tormento es la segunda muerte, y ahí será lanzado el ser humano cuando le sean leídos los cargos por los cuales ha sido acreedor de ese tormento que le va a llegar por toda la eternidad. Y eso sucederá cuando lo saquen del infierno en la segunda resurrección, sea llevado al juicio ante el gran trono blanco. Se abren los libros, le son leídas las acciones, se abre el libro de la vida, no aparece el nombre, no queda nada más que hacer que mandarlo a la segunda muerte. Más adelante vamos a ampliar acerca de estos conceptos. La decimoprimera conclusión, que también es importante rescatar de este relato de Jesús, es que las riquezas, los bienes de este mundo, llámele usted como desee, los placeres, lo que el mundo me ofrezca, lo que yo puedo obtener, es un engaño en el cual muchas personas en este momento tienen depositadas su confianza. La riqueza, la belleza, la destreza para efectuar un deporte, para cantar, para histriónicos, qué sé yo, lo que el ser humano le apuesta en este momento, definitivamente es engañoso. Nada de eso le va a servir a ninguna persona para poder accesar al cielo. El que confíe en sí mismo, en lo que posea, está ya totalmente claro de que no le va a ir nada bien. El rico irá al infierno no por rico, y tampoco todos los pobres van a ir al cielo. Hay pobres que van a ir al infierno, como hay ricos que van a ir al cielo. No son las riquezas ni la pobreza material la que determina si uno va al cielo o va al infierno. Eso es totalmente transparente. La decimotercera conclusión que sacamos de ese relato de Jesús es que el Señor demuestra claramente que existe un cielo y que existe un infierno. Ya el Antiguo Testamento nos había dicho más de 60 veces de la existencia de un lugar para los muertos. El Nuevo Testamento nos dice más de 160 veces de un lugar terrorífico, de un lugar de horror para el que muere sin Dios, sin esperanza. Y solo Jesús utiliza 70 de esas 160 veces para hacer una mención clara de que el cielo y el infierno existen, y de que el ser humano solo tiene dos probabilidades en donde vivir su vida eterna. O la irá a vivir al cielo o la irá a vivir al lago de fuego. La decimocuarta conclusión que logramos entresacar de este relato de Jesús es que es la vida terrenal la que determina
el estado final del ser humano en su eternidad. Lo que estás haciendo en este preciso momento va a marcar claramente cuál será tu destino final. El que tiene oídos para oír en esta noche, hermano y hermana, oiga bastante bien. El que tiene sus ojitos abiertos a esta transmisión audiovisual, ábralos, porque hermano y hermana, estamos definitivamente tratando de cosas bastante serias. Estamos hablando de vida y estamos hablando de muerte. Es una lástima que las personas en ese momento allá afuera, en ese instante, lo único que les preocupa es pasarla bien, darle rienda suelta a todos sus placeres y barrabasadas. Pero usted en esta tarde noche ha escogido la mejor parte, y es escuchar la palabra de Dios y lo que el Señor está revelando que va a suceder en el momento en que partamos de este mundo. Su destino final lo determina lo que usted haya pensado, lo que usted haya hablado, como usted haya actuado mientras su estancia aquí en esta dimensión de los vivos. La decimoquinta conclusión y última que sacamos de este relato de Jesús acerca de la condición de los muertos, una vez que atraviesan el umbral de la dimensión de los vivos, es que los muertos justos son consolados en el seno de Abraham. El próximo martes vamos a entrar entonces a hablar de la condición de los muertos justos. Vamos a hablar de qué sucedió con Jesús en aquellos 3 días entre la tarde del viernes que muere y la madrugada del domingo que resucita. Los evangelios no son muy claros en cuanto a relatarnos qué pasó con Jesús en esos 3 días que terrenalmente estaba muerto. Algo sucedió con Jesús espiritualmente hablando. Jesús, su cuerpo fue enterrado en una tumba, pero su espíritu se separa de su cuerpo y hace una ejecutoria muy interesante que la vamos a analizar, si Dios quiere, el próximo martes, porque está relacionada con la condición de los muertos justos, que es muy importante que usted y yo la analicemos. Lo que rápidamente quiero ubicarlo es que las personas que mueren con Cristo, el creyente que muere en este momento, inmediatamente es consolado. La persona deja ya de sufrir, deja de padecer, deja de preocuparse, y a partir de su muerte, en un abrir y cerrar de ojos, la situación le cambia radicalmente para bien. Eso lo dice la Biblia, eso lo creo y eso lo predico. Sin embargo, los muertos injustos, vuelvo a reiterar, van a vivir una eternidad de tormento desde el momento en que parten de esta tierra, sea en el infierno y luego en el lago de fuego. Nunca dejarán de sufrir. Ese será su castigo por haber rechazado la gracia inmerecida de parte del Eterno. Eso será por no haber redimido sus pecados en la cruz del Calvario, pudiéndolo haber hecho en vida y habiéndose negado a hacerlo. No quisieron pagar los pecados en la cruz del Calvario, por tanto habrá que ir a pagar pecados a la eternidad. ¿Dónde están los muertos justos? Ya hemos hablado bastante del rico, vamos a dejarlo de lado, ya tenemos claro cuál es su situación. Ahora vamos a concentrarnos entonces con el tema de los justos. A partir de la muerte de Cristo, la situación de los muertos justos cambia radicalmente en cuanto al lugar donde se encontraban hasta ese entonces, que era el paraíso o el seno de Abraham. Pero yo quiero rápidamente, a través del apóstol Pablo, que recibe revelaciones escatológicas. Les recuerdo que los martes y jueves estamos desarrollando el tema escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estas reflexiones de los martes y jueves no están relacionadas al 100% con el libro de Apocalipsis.
estamos tomando de partida las señales que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a su segunda venida, y lo que estamos haciendo es un desarrollo escatológico. Las señales de Jesús son apenas descriptivas, no tienen un nivel de detalle, y por eso es que tenemos que irnos a otros libros escatológicos de la Biblia para poder entonces ampliar más los conceptos que estamos esgrimiendo. Hay algo muy interesante. El apóstol Pablo, les decía anteriormente, recibió una serie de revelaciones escatológicas que no aparecían en el Antiguo Testamento, y hay algunas que Jesús no menciona, pero que el apóstol Pablo sí las saca, las pone sobre la mesa. El apóstol Pablo las recibe y las anota en sus cartas, y hay una de ellas muy interesante que se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Se presume que esta carta del apóstol Pablo pudo haber sido la primera carta que el apóstol escribe allá por el año 50 después de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13, el apóstol Pablo hace una revelación muy interesante acerca de los muertos justos, y dice la palabra del Señor: hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los que duermen, para que no se pongan tristes como esos otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo discierne, el apóstol Pablo percibe que los hermanos de la iglesia de Tesalónica están viviendo una serie de preocupaciones. Recordemos que el contexto histórico es un contexto de mucha agitación. Hay un imperio, el imperio romano, que está haciendo mucho daño, que tiene subyugados a todas las naciones alrededor del mar Mediterráneo. Literalmente Roma es dueño del mar Mediterráneo y de sus alrededores. Hay mucha opresión, hay mucha persecución, hay mucha ansiedad. Ese movimiento que se levantó, que se llamó los del camino, está creando gran agitación en el mundo. El evangelio tiene totalmente patas para arriba a la humanidad. Algo está pasando con la predicación de los apóstoles, la predicación también del apóstol Pablo, y los creyentes empiezan a tener una serie de consultas, de preocupaciones, una serie de dudas. Y los hermanos de Tesalónica tienen una muy precisa, y es en cuanto a la muerte de los creyentes. Estos hermanos de Tesalónica están preguntándose a sí mismos si es que de verdad la persona que muere con Cristo tiene algo mejor después de la muerte, o si se cumple lo que dicen allá afuera, que la persona cuando muere ahí todo se acaba. Empezaron a aparecer dudas, empezaron las conjeturas. Recuerde usted que si bien es cierto, nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación, Satanás estará por su parte tratando de desmentir la verdad del evangelio. Satanás está infundiendo en ese momento mentiras, Satanás está infundiendo dudas, Satanás está infundiendo ansiedades y preocupaciones, y muchas de ellas las está trayendo al creyente. Y me preocupa mucho si usted en esta noche es el tipo de cristiano que duda, que se preocupa, que tal vez hay un momento en que usted deja de creerle a Dios. Hermano y hermana, la duda no es mala en sí mismo. El problema es que yo abrigue esa duda y que desconfíe de Dios. Ese es el problema. Por eso en Ministros de la Palabra tenemos un eslogan muy interesante que lo hemos acuñado, y el eslogan dice: ante la duda escudriñamos la palabra. ¿Para qué? Para accionar la fe. Eso hacemos en Ministros de la Palabra. Si usted tiene alguna duda, vaya a la Biblia. El Señor a través del Espíritu Santo le va a guiar, le va a animar, la va a sacar de esa duda para que usted accione esa fe y confianza que usted tiene en Dios. Si usted tiene dudas, no es problema tener dudas. El problema es cuando desconfiamos de Dios por abrigar esas dudas que el enemigo siembra en nuestros corazones. Los hermanos de Tesalónica están preocupados
con los creyentes que han partido de este mundo. Y es aquí donde el apóstol Pablo inmediatamente empieza entonces a revelar y a contestarles esa duda que tienen. Hermanos, dice el apóstol Pablo, no queremos que ignoren lo que pasa con los que duermen. Aquí hay un concepto muy interesante. No es lo mismo, hermano y hermana, morir sin Cristo a morir con Cristo. El apóstol Pablo separa al que muere con Dios y al que muere sin Dios, al que muere en pecado y al que muere justificado por Dios. Las personas que mueren con el Señor, Pablo no le llama muertos. Pablo dice que son personas que están durmiendo, y no es que están en un limbo, no es que están en una dimensión donde no tienen conciencia de lo que está sucediendo. Cuando Pablo me habla de dormir, es de descansar. El creyente que muere, hermano y hermana, descansa. Eso es lo que usted hace cuando duerme. Usted queda horizontal. Si usted está durmiendo y le toman una fotografía, cualquier parecido con un muerto es mera coincidencia. Usted tiene la misma posición, la misma actitud que una persona que ha fallecido. Usted, a diferencia, sigue respirando. Usted está dormida. El creyente, hermano y hermana, duerme, sinónimo de descansar. Y el apóstol Pablo me hace inmediatamente una separación con los otros, porque el apóstol Pablo dice, no se pongan tristes como esos otros que sí no tienen esperanza. Si yo debería ponerme triste por algo o por alguien, es por aquella persona que ha muerto sin el Señor. Si mi hijo, si mi madre, si mi primo, si mi hermano, si el pastor de la iglesia muere sin Cristo, ahí sí me tengo que poner triste, porque la Biblia me ha aclarado cuál es la condición de esa persona que muere sin el Señor. Pero una persona que parte de ese planeta, sea quien sea, y ha muerto con el Señor, nosotros más bien entendemos que la condición de esa persona ha cambiado de manera favorable. Esa persona ha dejado de sufrir, esa persona está descansando. Por eso le vuelvo a reiterar en esta noche que ningún hijo o hija de Dios muere. Los hijos e hijas de Dios no mueren. Los hijos e hijas de Dios que parten de este mundo están durmiendo, están descansando, han dejado de padecer. No es una animación suspendida. Eso ya lo hemos aclarado. Para Pablo, dormir es sinónimo de descanso. Por eso, interesantemente, los primeros cristianos empezaron a llamarle a los lugares de entierro como cementerio. Ya habíamos hablado en alguna oportunidad en cuanto al significado de la palabra cementerio. Un cementerio es un dormitorio. La habitación donde usted descansa es un cementerio. Usted descansa en su dormitorio. Entonces ahora en la noche usted le va a decir a su esposo, bueno, me voy para el cementerio. Voy a ir a descansar. Eso es un dormitorio. Un dormitorio es un lugar para dormir, es un cementerio. Por eso el creyente descansa. No así los no creyentes, que ya hemos sido totalmente diáfanos. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre se va de este mundo de los vivos? Al otro lado, lo que va es a sufrir. Ahora, este tema, recordemos que el ser humano es un ser inmortal. Lo que enterramos es el cuerpo. Ese estuche que usted está viendo en este momento, un día se va a pudrir, se lo van a comer los gusanos, no va a quedar absolutamente nada, porque en el momento de morir se separa el cuerpo de el alma. Es el alma lo que está en el otro lado, siendo consolada o siendo atormentada. Nuestra parte espiritual es la que en este momento ha partido de este mundo. De este lado se queda ese estuche que al final de los finales no sirve absolutamente para nada, pero que un día en la resurrección los cuerpos van a ser unidos, todos los elementos del cuerpo, para las comparecencias que tengamos delante del Señor. Si Dios lo permite, el próximo martes
hay un tema que quiero conversar con usted y lo he denominado una declaración de victoria. El próximo martes vamos a estar hablando acerca de esos 3 días en los cuales Jesús, a partir del viernes en la tarde y del domingo en la madrugada que Él resucita, a partir de su muerte y su resurrección, en esos 3 días, ¿por qué se habla de 3 días? Para el contexto judío, un día no necesariamente son 24 horas como usted y yo las conocemos. Viernes, sábado y domingo, por eso se llaman 3 días. Por eso Jesús decía que Él iba a resucitar al tercer día. Muere viernes, permanece muerto sábado, parte del domingo y resucita. Por eso se dice 3 días, aunque usted y yo sabemos que no son días de 24 horas, la calculadora no nos va a dar nunca. Aquí lo importante es que en ese tiempo algo hizo Jesús en espíritu. Hay 2 acontecimientos muy interesantes que no los revelan los evangelios, pero vamos a tener que ir a las cartas de Pedro, vamos a tener que ir a las cartas de Pablo para poder entonces hablar acerca de qué pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús y qué beneficios trajo esos 3 días de aparente oscuridad donde se ha mencionado muy poco, pero hermano y hermana, entre la muerte y la resurrección de Jesús sucedieron 2 eventos hermosísimos que yo necesito conversar con usted, si Dios lo permite, el próximo martes de la próxima semana. Una declaración de victoria. El intervalo entre la muerte y la resurrección de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más ha corrido. Hemos cumplido la meta del día. Gracias te damos, Señor, porque nos has escuchado, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, porque tenemos claridad, Señor, de que preferimos morir contigo, Señor, por supuesto que sí, porque sabemos, Señor, que inmediatamente accesaremos tu presencia. Toda la honra y toda la gloria para ti en esta tarde-noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos la preferencia de cada uno de ustedes a la transmisión de esta noche. Por ahí vi a nuestra amada Vilmita, vi a Valen Ojeda, Alicia Enríquez, a Ezequiel Jaime, estuvo Doreide con nosotros también esta tarde. Vi por ahí a Gisela Araya, a Yatel Yaqui, a Jacqueline y a Marcelo Dobarro reportando sintonía. Les recuerdo que a las 7 de la noche la doctora Gisela Araya estará con su acostumbrado programa Psicología del Alma. Hoy 7 de la noche hora de Costa Rica, 10 de la noche hora de Argentina. Ese programa es transmitido a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Así es que los invitamos para que a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, usted, hermano y hermana, escuche el tema de Psicología del Alma del día de hoy. En MP Radio estamos en este momento programando 3080 melodías, más de 350 comentarios, breves comentarios de la Biblia y los 1189 capítulos de la palabra del Señor. Así es que usted tiene mucha palabra y mucho conocimiento, mucha sabiduría que viene del cielo, que usted puede escucharla en MP Radio para incrementar su conocimiento, para que usted entonces aprenda de biografías de la Biblia. Usted puede aprender de los principales personajes. Tenemos las biografías más relevantes programadas aleatoriamente para que usted las escuche. Entre ayer y hoy subimos más de 40 biografías nuevas. Entonces ya usted puede conocer del juez Otoniel, usted puede conocer de la reina malvada Jezabel, usted puede conocer acerca del rey Saúl, usted puede también conocer un poco más de Melquisedec, de Abraham, de José, de Josué, en fin, hay N cantidad de biografías de personajes de la Biblia muy relevantes, unos buenos y otros no tan buenos, que usted puede también escucharlos a través de MP Radio. También hay significado de palabras hebreas que usted también puede aprender cuáles son los significados de esas palabras que son muy comunes en la literatura bíblica, y así también expandir sus conocimientos acerca de la palabra del Señor.
También hay algunos acontecimientos muy explicados a nivel de detalle. Por ejemplo, tenemos los 66 comentarios que resumen cada uno de los libros de la Biblia. Si usted quiere saber qué habla el libro de Habacuc, cuál es el mensaje central del libro de Habacuc, en MP Radio tenemos el resumen del libro de Habacuc, que en menos de 5 minutos usted puede darse cuenta qué es lo que nos dice ese libro, cuál es el mensaje central. En fin, hay mucha palabra en MP Radio porque, hermano y hermana, somos ministros de la palabra. Esa es la naturaleza de nuestro ministerio. MP Radio es un servicio más de ministros de la palabra. En esta tarde noche quiero bendecirlo con toda bendición de lo alto, agradecerle por su estimable compañía y, si Dios lo permite, nos volveremos a ver en Escatología el próximo martes para que hablemos de una declaración de victoria. Que Dios les bendiga.